Hola, soy el Dr. Luis García, especialista en cirugía general y gastrointestinal, con un adiestramiento en hernias y reconstrucción de la pared abdominal. Antes que nada, queremos agradecer a todos ustedes por enviarnos sus comentarios, sus dudas y sus preguntas, así como también por habernos regalado todos esos likes que nos han entregado. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy frecuente y común, que son las hernias umbilicales. Y esto se debe a que se presentan entre el 4 a 13% de las hernias de la pared abdominal. Y es una patología muy común de la quinta década de la vida. Sin embargo, esta puede presentarse también en la infancia o al nacimiento, correspondiendo a un 10% de los casos. El 90% restante se puede presentar en la vida adulta y normalmente se debe por un defecto en el cierre de la cicatriz umbilical. Vamos a contestar todas sus dudas que nos hicieron favor de enviar y todas sus preguntas. Muchas gracias. La hernia umbilical es la protrusión o abultamiento a nivel del ombligo. Esto se debe a una debilidad que ya tenemos desde que nacemos. Esta debilidad se debe porque desde que estamos pequeños en el vientre de nuestra madre, la alimentación que recibimos es a través del cordón umbilical. Hay que recordar que al nacer este cordón se corta y con el tiempo solito se seca este cordón y se cae, dejando por consiguiente una zona de debilidad que puede generar una hernia en el futuro. Son varias las causas por las cuales se forma una hernia umbilical, ya que es una debilidad natural con la cual nacemos y que con el paso del tiempo puede no cerrar. Pero es muy frecuente en personas que tienen aumento de presión del abdomen, como los pacientes con insuficiencia renal que tienen que tener diálisis peritoneal, pacientes con cirrosis que pueden aumentar o producir líquido en el abdomen aumentando la presión intraabdominal. La obesidad es otro factor. El embarazo por sí mismo puede generar hernias umbilicales en pacientes fumadores, tosedores crónicos o pacientes con problemas de la próstata que tienen que pujar para poder orinar. En general, todo lo que aumenta la presión del abdomen o dentro del abdomen puede desarrollarnos una hernia umbilical porque es una zona de debilidad. El primer dato para saber si usted tiene una hernia umbilical es notar la presencia de un abultamiento o una bolita a nivel de la cicatriz umbilical. Esta bolita o este abultamiento puede crecer de forma paulatina y puede estar generando dolor, aunque la mayor parte del tiempo es asintomática. Por lo general, las hernias umbilicales no generan molestias de forma inicial. Sin embargo, las causas por las cuales acuden los pacientes a revisión es por la presencia de este abultamiento que al tocarse o al realizar un esfuerzo genera un dolor tipo piquete o punzante. La mayor parte de las hernias umbilicales se diagnostican en el momento de la consulta cuando acuden con el especialista, con la simple exploración física. Solamente aquellos casos en los que tenemos duda o que el paciente tiene cierto grado de obesidad es cuando tenemos que acudir a los estudios de gabinete, como el ultrasonido de la pared abdominal, en el cual podemos encontrar o detectar el defecto de la hernia, así como también si llegara a existir la presencia de grasita o un intestino en su interior. Ya en un estudio más completo y más sofisticado es la tomografía de abdomen, donde nos puede decir también qué tipo de tejido ya específicamente es el que se encuentra dentro de esta hernia y sobre todo ver que no tenga ninguna complicación. Lo correcto y lo ideal es operarse la hernia umbilical una vez que es detectada por el especialista en hernias. Sin embargo, la mayor parte de los pacientes no acude a revisión de forma oportuna porque esta hernia no genera malestar o molestias. Ya cuando los pacientes presentan dolor o impedimento en sus actividades diarias es cuando acuden con el especialista y ya deciden operarse. Pero lo ideal es operarse una vez que es diagnosticada.
El hecho de que se le haya saltado o brotado el ombligo en el embarazo se debe principalmente por el aumento de la presión dentro del abdomen que el mismo embarazo genera. Conforme el embarazo va llegando a término, el ombligo se puede notar o brotar con más facilidad, lo que puede condicionar a una hernia umbilical, ya que hay que recordar que a nivel de la cicatriz umbilical es una zona de debilidad que tenemos desde el nacimiento. Sugerimos acudir con el especialista para que la revisen y descartar la presencia de una hernia umbilical. La hernia umbilical se trata con cirugía. No existe otro tratamiento médico que pueda corregir o cerrar este defecto herniario. Existen dos maneras de tratar la hernia. Uno con un material con un hilo especial, que es un material de polipropileno, que es un material resistente y se conoce como cirugía con tensión. Lo único que se hace es cerrar el agujero o el defecto con un hilo. Nosotros como especialistas en hernias, nosotros siempre colocamos una malla a nivel de la cicatriz umbilical. Y esto se debe a que se ha demostrado en muchos estudios que el hecho de colocar una malla debajo de la aponeurosis que protege a los rectos del abdomen puede disminuir la tasa de riesgo de recurrencia o de que vuelva a aparecer la hernia, y también disminuye el dolor porque es una cirugía sin tensión. Es una cirugía con riesgos mínimos que se puede hacer con anestesia local y sedación de forma ambulatoria. Sí se ha demostrado que puede haber ciertas complicaciones o riesgos como sangrado, hematoma, seroma, infección de herida y sobre todo el riesgo de que vuelva a aparecer nuevamente la hernia. Aunque esta hernia puede volver a aparecer, sobre todo en aquellos casos donde no se pudo colocar o no se colocó una malla. Por eso nosotros como especialistas en hernias siempre decidimos colocar una malla. Los principales cuidados que debe de tener después de una cirugía es evitar levantar objetos pesados mayores de 10 kilos, lo menos que pueda agacharse, no actividad física durante un mes, no manejar de 7 a 14 días, una dieta alta en fibra para evitar lastimarse al pujar o si usted es estreñido. El vendaje abdominal nosotros no lo recomendamos, sin embargo siempre se lo colocamos a nuestros pacientes porque el vendaje le va a dar seguridad y tranquilidad a usted. Le va a dar más confianza para poderse mover y para poderse levantar. Puede estar sentado, acostado, puede caminar, puede subir y bajar escaleras con mucho cuidado y puede caminar distancias cortas fuera de casa sin ningún problema. El principal riesgo de que usted no se opere una hernia de forma temprana o oportuna, lo que va a generar es que el agujerito crezca mayor de tamaño con el riesgo de que se pueda meter un intestino en su interior. Si este intestino se mete en ese orificio o en ese defecto herniario, va a provocar algo que se conoce como oclusión intestinal, lo cual va a provocar un impedimento para que el intestino tenga su movilización correcta y adecuada. Si este intestino se mete con mayor cantidad en esta hernia, puede generar una complicación que se conoce como encarcelamiento, que es que el intestino empiece a sufrir por la falta de circulación sanguínea, lo que nos va a llevar a una gangrena y en consecuencia a una perforación intestinal. Por eso lo correcto es operarse una vez que se diagnostica su hernia. Es difícil evitar que se llegue a formar una hernia umbilical. ¿Por qué? Porque es una debilidad natural, una debilidad con la cual nacemos, una debilidad que no podemos fortalecer. Lo correcto y lo ideal es mantener un peso saludable, no tener sobrepesos, evitar levantar objetos muy pesados, que no nos crezca tanto nuestra barriguita y sobre todo comer de forma sana y saludable. Gracias por enviarnos sus preguntas y darnos los likes que nos han enviado.
Cirutips, Dr. Luis García, es el canal que se formó para ustedes. También recuerden que tenemos una página web www.drluisgarcia.com donde nos pueden enviar sus comentarios, sugerencias y todas las dudas de forma personal. Con mucho gusto las aclararemos. Les damos las gracias por estar con nosotros, por seguirnos recomendando con sus amigos, vecinos y familiares. Nos vemos en la próxima.